días, queridos hermanos. Buenos días con todos. Dios les bendiga. Es una bendición, una alegría poder reunirnos y también en este caso saludar a toda la comunidad virtual que semana a semana nos acompaña a través de, en este caso, las redes sociales, ¿no? Un saludo para todos ellos y un saludo también para cada uno de ustedes, queridos hermanos. La semana que pasó hemos concluido una serie de conferencias que llevaba por título El Nuevo Nacimiento. ¿Recuerdan ustedes? Y bueno, nos hemos ilustrado bastante con respecto a lo que es el nuevo nacimiento, lo que involucra la responsabilidad que tenemos nosotros inclusive de nacer de nuevo y también de poder compartir la palabra del Señor y decirle a las personas la necesidad de arrepentimiento y de volver a Él. Hemos visto todos estos elementos, beneficios, conceptos, necesidades. Hemos abierto la Biblia, nos han instruido mencionando de que solo el Evangelio en el corazón de la persona va a poder iluminar esa obra salvífica que Jesucristo hizo a favor nuestro. Pero hermanos, no termina la historia ahí y no termina tampoco el circuito ahí, porque no podríamos decir solamente que nuestra responsabilidad es ir y predicar el Evangelio, sino hay una responsabilidad mayor, o en este caso, tan igual como la que es ir y predicar. Porque la Biblia enseña en el libro de Mateo, y justamente texto que nuestro pastor ha leído, el hecho de poder ir y hacer, ¿qué cosa? ¿Lo puede decir fuerte? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. De tal manera, queridos hermanos, que no se trata solamente de compartir las Escrituras. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un teatro hace unas semanas atrás. ¿Y cuántos de ustedes vinieron al teatro? Ahora bien, han habido buenas personas que no han venido. ¿Quiénes no vieron el teatro? A ver, levanten la mano los que no han podido verlo, por algún motivo. Y los demás que no levantan la mano, ¿por qué no? Muy bien. En este teatro, que ha sido muy interesante, muy precioso, han habido un poco más de 700 personas que han pasado de muerte a vida. 700 personas que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Puede imaginarse usted? ¿Se alegra por las 700 personas? Sí, creo que sí. Ahora, el detalle no solamente es pensar en esas 700 personas como las convertidas, sino ahora, ¿qué vamos a hacer con ellas? Porque estas personas, ¿qué necesitan? Ser discipuladas, ¿no es cierto? Y eso es lo que la Biblia enseña. Menciono algo. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí en la escuela, los maestros siempre están con sus alumnos, ¿verdad? ¿Se imagina usted una escuela sin maestros? ¿Cómo sería una escuela sin maestros? Sería un caos, ¿verdad? No tendría el propósito por el cual está la escuela. Un colegio está porque obviamente está para formar. Todos los alumnos necesitan ¿de quién? De sus maestros. Los hijos necesitan ¿de quién? De sus padres, ¿verdad? Las ovejas en la iglesia necesitan ¿de quién? De sus pastores, de sus líderes espirituales. Todos, sin excepción, necesitamos la ayuda y la guía de una persona que nos pueda acompañar en ese transitar espiritual que nosotros tenemos. No hay ni uno de nosotros que pudiera decir, pastor, yo no necesito de una persona que me acompañe en mi crecimiento espiritual. Ninguno de nosotros pudiera decir eso. Todos nosotros definitivamente necesitamos. De tal manera que el mismo Señor Jesucristo manifestó antes de morir, antes de partir a la presencia, en este caso de Dios, antes de irse al cielo y de poder ascender, Él mencionó algo interesante y dio la última gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos. Ahora bien, hermanos, ¿por qué nosotros decimos que el discipulado en primera instancia es importante? La importancia del discipulado. Vayamos al primer punto, la importancia del discipulado. Es porque, de alguna manera, hablar de discipulado es hablar de Jesús. Y también es el hecho de poder entender que es una transferencia de vida. Es el hecho de que usted pueda transferir sus costumbres. Mire usted, su amor, su pasión y en este caso su querer
llámese por Dios o por otros elementos espirituales, a otra persona. Es exactamente como cuando usted hace una transfusión. Y esa transfusión, en este caso, le brinda la posibilidad de que la otra persona se beneficie de lo que usted le está brindando. De la misma manera, en la vida espiritual, una persona que discipula, una persona que acompaña, es aquella que está brindándole sus elementos. Por ejemplo, si el maestro, y muchos de nosotros nos ha sucedido, si un maestro en la escuela es un buen maestro de matemática, ¿qué va a pasar con los alumnos? ¿Los alumnos van a odiar la matemática? No. Muchos de nosotros, de alguna manera, hemos captado o hemos sido influenciados por maestros en la profesión que ahora tenemos. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, yo les conté de que en mi vida escolar no he sido muy aprestado, que digamos. He tenido ciertas dificultades. Los colegios no querían saber nada conmigo, por eso me invitaban a otro colegio y me decían hasta aquí nomás. Pero interesante, porque en los últimos años yo recuerdo mucho de que hubo un profesor de contabilidad, y que ese profesor de contabilidad, antiguamente, por si acaso jóvenes, antiguamente enseñaban contabilidad. No sé cuántos de ustedes aprendieron contabilidad en la escuela, pero yo la aprendí. Inclusive antiguamente salían los famosos contadores mercantiles, ¿no? Que tuvo hasta su colegio de mercantiles, ¿no? La Avenida Brasil. Y eso eran chicos que salían de la escuela, que salían egresados obviamente de la escuela, del colegio. Y este profesor, tanto fue que caló mi corazón, que luego que concluí el quinto de secundaria, entre empujones y con problemas, me animó en este caso a que yo pueda abrazar la profesión de contabilidad. Y eso fue lo primero que hice cuando salí de la escuela. Entonces estudié contabilidad. Pero no porque me hicieron un test vocacional, porque en esa época no había test vocacional, sino lo que hizo fue, en este caso, la inspiración de un maestro que supo tener la paciencia y supo saber, en este caso, los pasos a seguir para que yo pueda abrazar esta carrera. Y así entonces, muchos de nosotros hemos sido influenciados por maestros, influenciados por pastores, influenciados por líderes, influenciados por personas de autoridad que de alguna manera han hecho de que yo pueda abrazar aquello que tú tienes ahora como una herramienta. Es por eso, hermano, que es de suma importancia. Discipular consiste en el cumplimiento inclusive de un mandato bíblico, como se los dije hace un instante, en el que todos necesariamente estamos involucrados. Todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo como su Rey, su Señor, ¿qué es lo que dice la Biblia? Entonces todos nosotros tenemos una responsabilidad, y es la responsabilidad de ser discipulados y también ser discípulos en este caso. Discipular es formar vidas. Se trata de imprimir el carácter de Cristo en otras personas. Se trata en este caso de volcar conocimiento y vivencias a mi discípulo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido un discipulador en su vida espiritual. A ver, ¿cuántos de ustedes tuvieron un discipulador o alguien que le acompañó en su crecimiento espiritual? Levanten la mano. Pregunto, ¿aprendieron de él o de ella? Sí, hemos aprendido mucho. ¿Cuántos no tuvieron un discipulador, una persona que le acompañó en su crecimiento espiritual? Levanten la mano. Los que no tuvieron. Ok, no tuviste. Ya. Alguien te compartió, ¿no es cierto? Alguien te habló. ¿O no te habló nadie? Alguien te ha tenido que hablar, ¿verdad? Alguien te ha tenido que compartir la palabra del Señor. Ahora, de repente, si no ha sido un discipulado directo, de repente también pudo haber sido un discipulado indirecto, donde tú pudiste ver, donde pudiste de repente visualizar. Como yo les conté en una ocasión, la vez que yo aprendí a manejar auto, ¿no? Yo no aprendí a manejar auto porque alguien me enseñó. Luego hubo un hermano que, recuerdo, me prestó su carro, pero yo aprendí específicamente viendo. Mi papá tenía varios autos en su vida y entonces siempre yo me subía y lo veía cómo funcionaba. Y eso fue un discipulado silencioso. Nunca me dijo, Juan, así vas a hacer, vas a tomar el timón, cuando arranques vas a poner neutro. No, nunca me explicó.
pero yo siempre lo observaba. Fue un discipulado. Y muchas veces muchos de nosotros también hemos recibido ese tipo de discipulado. Pero ¿sabe qué, querido hermano? La Biblia nos enseña que discipular es volcar ese conocimiento, es volcar o imprimir el carácter de Cristo en otra persona. Es aquel que tiene la disposición inclusive también de poder enseñar y de poder en este caso acompañar a la persona. El discipulado es de vital importancia porque es un mandato de parte de Dios. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo y miremos el capítulo 28 y vamos a ver el verso 16 en adelante. Mire usted lo que dice la Biblia y aquí lo tenemos en la diapositiva. Pero los 12 discípulos, miren ustedes, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. Toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora vayamos por partes. Cuando el Señor Jesús dice toda potestad me es dada, está hablando de una autoridad suprema. ¿Qué es lo que está diciendo? No hay otra autoridad, no hay una palabra mayor a esta, no hay un calificativo superior al que voy a mencionar. Toda potestad me es dada. Entonces no se trata de alguna manera del pensamiento mío, ni del pensamiento del pastor, ni del pensamiento de una iglesia o los conceptos de una institución. No. Dice el texto: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y entonces viene el segundo verso y va a decir: por lo tanto, id y haced discípulos. Por lo tanto es una orden, definitivamente. Por tanto, es un decreto legislativo, un decreto ley, no se puede abrogar. Por tanto, id, dice en primera instancia, y haced discípulos. Hermanos, hay un entendimiento mayor en nosotros. Y este entendimiento mayor es que el Señor Jesús vierte su voluntad cuando expresa este capítulo 28, que muchos lo han titulado como la Gran Comisión. Como la Gran Comisión. Y el texto habla de id en primera instancia, que tiene que ver con predicar, que tiene que ver con evangelizar, que tiene que ver en este caso con el hecho de buscar que las personas nazcan de nuevo, como lo hemos visto a lo largo de toda esta serie de conferencias, y que las personas puedan encontrar en Jesús la salvación de su vida. Es nuestra responsabilidad, el Señor lo dijo con toda la autoridad: tienen que ir, no pueden quedarse estáticos, no pueden guardar silencio, no pueden dejar de contactarse con otras personas, tienen que ir. Es una necesidad imperiosa y no es para un grupo cerrado, no es para un grupo pequeño. Basta que tú seas un discípulo de Cristo, entonces ya tienes la responsabilidad que tienes que ir. Por tanto, ir, dice el texto bíblico, pero ahí lo une con un concepto que dice id y haced discípulos, dando en este caso el trabajo final del cual nosotros, el objeto final con el cual tenemos que ir y predicar la palabra y evangelizar. Id y haced discípulos. Id y haced que esas personas puedan crecer espiritualmente. Nosotros siempre nos enfocamos en el hecho de ir, porque obviamente eso es lo que la Biblia nos dice. Tenemos que evangelizar. Y en esta iglesia, con la gracia de Dios, tenemos muchas actividades evangelísticas. Tenemos, por ejemplo, los teatros, y que albergan a una cantidad bastante mayúscula de personas. Tenemos también las actividades que hacemos por redes. ¿Saben ustedes que aquí en nuestra iglesia, cada año, se convierte en un promedio de 4,000 personas? ¿Sabía usted eso? Llámese de repente a través de la iglesia o del templo, o en este caso de este local, en las diferentes actividades o las predicaciones que tenemos, o también a través de las redes. Casi 4,000 personas o un poquito más son las que se convierten. Ahora la pregunta es,
De estas 4,000 personas, ¿cuántos luego tienen un discipulador que los acompaña en el crecimiento espiritual? Entonces ahí el número se reduce y hemos podido llegar hasta 10% o hemos podido llegar hasta 9 o 7% de estos 4,000 personas que se convierten cada año. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que hay una falencia, y la falencia que tenemos es justamente el hecho de que somos muy buenos, y hago un mea culpa, somos muy buenos en evangelizar, pero no somos tan diestros ¿en qué? En discipular. Y entonces tenemos que completar el circuito, porque el texto nos dice, por tanto, id y haced discípulos. Y inclusive el Señor nos dice de qué forma, porque el texto dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, ¿de qué forma debo yo discipular a los demás? Bueno, te doy una alternativa, te doy un elemento, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el siguiente servicio, el de las 12, vamos a tener un bautismo. Con la gracia de Dios, un grupo casi de 50 personas van a bautizarse. Y pastor, ¿qué es el bautismo? Es un paso de obediencia. Y entonces, si tú, por ejemplo, todavía no estás bautizado, no estás bautizada, entonces tienes que dar este paso de fe, este paso de obediencia. Para eso tenemos lo segundo. Miren lo que dice el texto. Enseñándoles, verso 20, que guarden todas estas cosas que os he mandado, enseñándoles. Y nos habla de la parte educativa, nos habla de la parte de la academia, de la parte bíblica, del conocimiento bíblico. Por eso nuestra iglesia se preocupa en que usted pueda estudiar la palabra de Dios y que podamos tener ese ejercicio espiritual de la enseñanza. Finalmente dice el texto bíblico, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y nos da otro elemento más. ¿Qué elemento? El elemento de que Jesucristo tiene que tener contacto diario con nosotros en nuestra vida devocional. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por una parte es una promesa para aquellos que van y predican la palabra, pero por otra parte también es una necesidad imperiosa, y como que Jesús lo plantea y va a decir, yo estoy con ustedes todos los días. Yo estoy dispuesto a estar contigo. Ahora búscame todos los días en una vida devocional. De esa manera vas a crecer espiritualmente. Tienes que ser un discípulo de Cristo. ¿De qué manera? Bautizándome. ¿De qué manera? Aprendiendo de la palabra de Dios. ¿De qué manera? Teniendo una vida devocional, como en la siguiente diapositiva se muestra en ese cuadro, ¿verdad? De id, que es la encomienda de alcance, hacer discípulos a través del bautismo, enseñanza bíblica y la realidad de su presencia. Y finalmente, a todas las naciones, que tiene que ver con la expansión. Hermanos queridos, cuando nosotros abrimos la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, una vez que ya el Señor Jesús ascendió a los cielos y dejó esta encomienda, lo primero que hicieron los discípulos fue hacer justamente ello. Fueron y predicaron la palabra de Dios, pero no solamente la predicaron, sino también comenzaron a discipular. Y cuenta la historia de que en los primeros 10 años de la iglesia primitiva, y cuando hablo de iglesia primitiva me estoy refiriendo a la iglesia post-evangelio, Hechos de los Apóstoles, esta iglesia primaria que se gestó con estos primeros discípulos en el aposento alto y también ahí en el día del Pentecostés, llegaron a crecer en sus primeros 10 años hasta 25,000 personas. Ahora bien, escúchame con atención. Ellos, dice la Escritura, de que no solamente ganaban vidas, sino también discipulaban a través de las casas, a través de la comunión unos con otros. Dice el texto que todos los días, tanto por el templo y por las casas, no cesaban ¿de qué? De predicar la palabra de Dios. Y todos tenían un mismo corazón, todos eran unánimes. El día de ayer hubo una actividad bonita entre las damas, los varones y los niños. ¿Estuvieron algunos de ustedes? ¿Cómo se llamó esta actividad? ¿Cómo se llamó? Conociéndonos. ¿Por qué? Porque somos una sola iglesia.
y tenemos que conocernos. ¿Yo puedo aprender de los maestros de niños o no? Sí. ¿Los maestros de niños pueden aprender de los varones? ¿Los varones pueden aprender de las damas? ¿Las damas de los varones? Claro que sí. Todos debemos de aprender y todos justamente interactuar entrecruzados, entonces podemos crecer espiritualmente. Por eso el texto nos habla de que en aquella época 25,000 personas se convirtieron y 25,000 personas eran en este caso parte de los creyentes de la época. Simplemente por un tema interesante, porque decidieron discipularse el uno al otro. No le dejaron la labor solamente a los responsables, no le dejaron la labor solamente a los líderes, no le dejaron la labor solamente a los tutores. Ahora bien, si lo traemos eso a nuestros días, aquí a nuestra iglesia, debemos de entender algo. Nuestra iglesia tiene una estructura y su estructura es que está distribuida por células, por redes. Y tenemos varias redes en nuestra iglesia. Entonces, si tú quieres crecer espiritualmente en esta tu iglesia, Alianza Cristiana y Misionera en Los Olivos, necesariamente tienes que estar en una red. ¿Por qué? Porque esa red va a tener ¿qué cosa? A un pastor, a un líder. Y ese líder, ese pastor va a ser responsable de poder hacerte crecer espiritualmente. Y no solamente eso, sino que tú también vas a poder vertir las enseñanzas que tú recibes. El día miércoles, este miércoles tenemos una concentración de redes y células. Pregunto, ¿cuántos de ustedes van a venir el miércoles a esa concentración? A ver, levanten la mano. Miren las manos que se levantan. ¿Y los demás? ¿Por qué no van a venir? ¿Por qué no vienen? Porque es muy probable que hay un gran número de personas que no tienen ¿lo puedo decir fuerte? Que no tienen una red. Si yo preguntase, levante la mano a los hermanos que no tienen una red. No lo hagan, ahí nomás. Yo sé que van a ser varias manos. Ahora, yo conozco hermanos que tienen años aquí en la iglesia, pero que tampoco tienen una red. Ahora, usted me dirá, pastor, pero los días domingos yo vengo y me congrego, y eso es correcto. Eso está muy bien. El detalle es cómo crecer diariamente. Cómo poder yo brindar mi servicio y mi amor a Dios. Y eso lo vamos a ver también dentro de unos instantes. El discipulado, además, es importante porque es un elemento de reproducción. ¿Por qué es un elemento de reproducción? Porque eso lo podemos ver en la vida de Pablo y Timoteo, por ejemplo. Es interesante que aproximadamente 5 veces en solo el libro de Timoteo, Pablo le dice hijo o hijo mío a Timoteo. Constantemente, brindando de alguna manera una necesidad. ¿Qué necesidad? De que todos nosotros necesitamos de un padre espiritual y que todos necesitamos también de un hijo espiritual. Tú necesitas de un papá que te pueda guiar y yo necesito de un hijo también al cual yo pueda brindarle, en este caso, mi cariño, al cual yo pueda brindarle también, en este caso, el discipulado apropiado, donde yo pueda decir, yo voy a ayudarte, yo te voy a apoyar. ¿Les cuento una historia? ¿Les cuento una historia o no? Miren, cuando yo tenía 19 años de edad, yo tuve un problema bien serio en la iglesia. Bien serio. Hace muchos años. Yo tenía 19 años. ¿Quieren saber qué problema tuve o no? ¿Quieren saber? ¿Para qué? ¿Para qué quieren saber cuál fue mi problema? ¿Quieren saber o no? Bueno, yo tuve un problema, no les voy a decir el problema. El detalle fue que yo salí muy decepcionado, muy decepcionado. Imagínense por un momento, había crecido en un colegio católico, muy católico, con respeto obviamente a los católicos que están presentes. Estudié en el colegio salesiano por 6 años, Avenida Brasil, cuadra 1. Mi formación fue muy fuerte en esa área. Mi papá
era cargador 30 años del Señor de los Milagros. Mi papá había llegado a ser autoridad. Y obviamente desde muy pequeño nos gestó y nos apoyó en eso. Mi abuelo, por el apellido, ustedes comprenderán, italiano, él quería que nosotros, o en este caso el que habla, pueda ser una autoridad católica, sacerdote o algo así. Y entonces yo tenía un concepto muy alto de lo que significaba los líderes, muy, muy alto, como ahora los tengo también. El detalle es que yo en mi juventud y en mi adolescencia, espiritualmente hablando, observé algunas cosas que no me parecían apropiadas. Y eso comenzó a traer desánimo a mi vida. Y dije, pero ¿cómo puede ser posible? Puesto que yo me había movido en un circuito bastante, de repente, religioso, demasiado distante, y sentía que el líder espiritual era bastante distante y bastante santificado. Pero luego noté de que era un ser humano como yo, y eso no me cabía a mí en este caso, y eso comenzó a traer desánimo, porque fue algo que me atañó directamente a mí. Ese día yo regresé a mi casa, bastante decepcionado y con la fuerte deseo de ya no regresar más a la iglesia. Se los confieso. Yo dije ya no más, con esta iglesia no pasa nada. De repente no sé si les ha pasado a ustedes también. Alguna decepción que han podido tener, ¿verdad? De la misma manera. El detalle fue que cuando yo llegué a la casa, había un hermano llamado Félix Velázquez, que algunos antiguos de Pueblo Libre de repente por ahí lo conocieron. Este hermano, yo tenía 19 años y este hermano tendría en esa época sus 65, 68 años. Era un hermano ya mayor, bastante mayor. Pero él tenía un carácter interesante y era un hombre discipulador por excelencia. Cuando me vio llegar a la casa un poco compungido, entonces subí al segundo nivel que tenía ahí en mi cuarto y no bajé para nada. Después de una hora, me imagino que le habrá pedido permiso a mis padres, me tocó la puerta. Y me dijo, Juan, necesito hablar contigo. Le dije mañana, el próximo domingo, Félix. Y me dijo, no es algo urgente, Cholito. Cholito me decía, es algo urgente, Cholito. Yo le digo, pero ahorita no estoy muy dispuesto de poder hablar contigo. Oye, te estoy tocando la puerta, ábreme la puerta, pues ya estoy acá, me decía. Ok, está bien, le abrí la puerta. Sí, le digo, ¿de qué se trata? De nada. Cuéntame qué te pasó. Oye, tú me estás diciendo que querías hablar conmigo. Sí, quiero hablar contigo, pues. ¿No dice que tenías algo importante que decirme? Sí. Tengo algo importante que decirte. Dime, pues. Ya por algo importante. ¿Qué te pasa? Y entonces, como vi su insistencia, abrí mi corazón y le dije, mira, la verdad es que yo veo esto y sucede esto. Entonces él agarró para mi sorpresa, llegó un momento en mi conversación que comenzó a salirme las lágrimas. Yo poco lloraba, como hasta el día de hoy. Poco lloro, por si acaso. Y en esa época, entonces, en ese momento, comencé a quebrarme, comencé a llorar. Y cuando me comenzó a ver llorar, él en este caso se comenzó a reír. Y se reía a carcajadas. Entonces yo lo miraba y yo le digo, Félix, no te burles, pues. Y me miraba y se reía. Y él era blanco, muy blanco. Y se puso rojo de tanta risa. Imagínense ustedes por un momento que abran su corazón y luego la persona se burla o se ría, en este caso. Una vez que él, en este caso, terminó de reírse, yo lo quedé mirando ya enojado, me dijo, oye, Cholito, me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes. ¿Sabes por qué me río? ¿Por qué? Y abrió la Biblia y abrió el libro de Hebreos y me dijo, mira, quiero que leas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice Dios? Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Cerró el texto y me dijo, Juan, los seres humanos, tú, yo, todos tenemos defectos. Donde no vas a encontrar defectos es en Jesucristo el Señor. Tú no te preocupes. Tú no mires a las personas. Para que tú puedas crecer espiritualmente tienes que mirar a Cristo, me dijo.
Esas palabras, hermanos, a mí me retumbaron, porque yo tenía un concepto totalmente diferente. Y me dijo, tú no estás mirando a las personas. Es más, me dijo, ¿tú acaso no tienes errores? ¿Tú acaso podrías señalar a las personas y decir, no tienes ningún tipo de pecado o ningún tipo de contrariedades? No, por supuesto que no. Le dije, claro que sí, también los tengo. Entonces, no seas juez. No seas juez cuando tú mismo tienes problemas a cuestas. La única persona que va a poder juzgar es Jesús. Sírvele a Él, ámale a Él, entrégale tu vida a Él, entrégale tu tiempo a Él y tu corazón a Él, Juan. Esas palabras fueron suficientes para mí. Él se retiró y tuve una paz muy grande, porque entendí de que Dios me estaba hablando y lo había utilizado a Félix. La semana siguiente, ¿fui a la iglesia o no fui a la iglesia? ¿Qué dicen ustedes? No fui a la iglesia tampoco, porque era terco. No fui a la iglesia. La segunda semana, ¿fui a la iglesia o no? ¿Qué dicen ustedes? Tampoco fui a la iglesia, porque era terco, como tú comprenderás. Y a las 9 de la mañana, 9:30, me tocan la puerta de la casa. ¿Quién era? ¿Quién era? El hermano Félix. Mis padres se habían ido, todos habían salido de la iglesia y yo me quedé, yo no quería. Y él me toca la puerta y yo veo Félix otra vez. ¿Qué pasó, Félix? Oye, ¿no vas a ir a la iglesia? Pues tú no vives por acá. Pasaba por acá, me dijo. No voy a ir, le dije. ¿Y por qué? Porque no tengo dinero. ¿Cómo? No tengo dinero. Oye, no te escucho. No tengo dinero, Félix. Oye, no te escucho. Ábreme la puerta. Era tremendo, Félix. Le abrí la puerta y le dije, no tengo dinero. Y otra vez se comenzó a matar de risa. En mi cara. Ja, ja, ja. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué te ríes ahora? Porque yo tampoco tengo, me dijo. Ya, pues. ¿Y ahora qué hacemos? Mírale, me dice. Cámbiate. Tengo pasaje de ida y vuelta. Escoge, o nos vamos a pie o nos venimos a pie. Tenemos 2 pasajes. Tú dirás, 68 años de edad. Yo vivía por Caquetá, por el Parque del Trabajo, y congregábamos en la avenida Brasil, cuadra 18. Y este hombre comenzó a caminar conmigo, y todas las 2 horas de caminata, para mí fue la instrucción más grande que pude haber recibido. Yo me imagino que cuando hemos llegado después de las 2 horas, le dolería las piernas, de repente el pobre estaría extenuado. Pero eso no le importó, porque él quería que una persona, que el Cholito Juan, que era yo, pueda aprender de Jesucristo. Él murió hace varios años atrás, pero la semilla sigue acá y sigue predicando la palabra de Dios por un hombre que decidió discipular a otro y se dio un tiempito para poder estar con él. ¿Qué dice el texto? Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ¿a quién? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, tenemos una responsabilidad. Lo que tú has oído ante muchos testigos, ahora eso encarga a otros hombres. Y acá hay un tema de causa y efecto. Para que tú puedas, en este caso, dar, tienes que también saber ser un buen alumno. Dice el texto que dale, encárgalo a hombres fieles que sean idóneos. Y una persona idónea y fiel es aquella que está dispuesta a aprender, está dispuesta a ser discipulada, está dispuesta a ser enseñada, a ser corregida, está dispuesta a ser disciplinada, está dispuesta a ser amonestada y está dispuesta a recibir también un abrazo, pero también una amonestación, un cariño, pero también muchas veces una disciplina. ¿Estás dispuesto a ello?
A veces cuando recibimos la disciplina nos molesta. Cuando recibimos la exhortación nos incomoda. No es una buena actitud de un fiel discípulo que quiere aprender. Tenemos no solamente que enseñar a ser buenos maestros, sino también enseñar a ser buenos alumnos. Hay una ecuación interesante que la Biblia enseña. Dice, la evangelización más el discipulado, finalmente, ¿qué cosa es? El éxito cristiano. Es lo que dice Mateo 28, id y haced discípulos. Evangelización más discipulado. En mi experiencia pastoral, les comento algo. He visto los dos extremos. He visto personas que evangelizan bastante y traen personas nuevas a la iglesia, pero que no sirven al Señor y que no quieren, en este caso, discipular a otras. Y he visto otro extremo de hermanos que sirven, que solamente se conforman con servir, pero no quieren evangelizar. Que todos los domingos son fieles para servir al Señor, en las diferentes áreas de la iglesia. Son fieles como músicos, son fieles como anfitriones, fieles como maestros, fieles en este caso como apoyo en la iglesia. Y son buenos en el discipulado. Pero cuando tú le dices, ¿cuándo fue la última vez que ganaste un alma para Cristo? Ellos te van a decir, no, bueno, hace mucho tiempo que no hablo con una persona inconversa. Hermanos, ambos extremos son malos. Tenemos que saber evangelizar y tenemos que saber discipular. Por tanto, id y haced discípulos. Hermanos queridos, hay una responsabilidad mayor e inclusive una demanda. Y esta responsabilidad lo dijo el Señor Jesús al apóstol Pedro en Lucas capítulo 22, verso 32, cuando le dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Has visto cómo el trigo es zarandeado? ¿Han visto que lanzan en el aire el trigo? ¿Para qué lo lanzan? Para que la tierra y la paja con el aire pueda desvanecerse y cae nuevamente. ¿Cuántas veces el agricultor tiene que hacer eso con el trigo? ¿Una vez? ¿2 veces? Todas las veces que se pueda. Y si sigue viendo, en este caso, cosas que no son convenientes, lo sigue lanzando y lo sigue zarandeando y lo sigue lanzando. El Señor Jesús dijo: Satanás ha pedido tu vida para zarandearte. Pero lo bonito de Dios, lo bonito del Señor Jesús es que aún estas cosas contrarias y antagónicas, aún esas, el Señor las constituye en cosas positivas y buenas. Porque cuanto más nos zarandea, nuestra vida va cayendo con más santidad y con menos escoria. Y si más te zarandea, pues entonces la idea es, como dice el texto bíblico: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo he rogado por ti, no te preocupes. Pero eso sí, una vez que todo termine, una vez que tú estés ahora estable, una vez que pase la enfermedad, pase la situación difícil, pase ese zarandeo, esa angustia, eso que tú estás viviendo, una vez que todo eso pase, ¿ahora qué tienes que hacer? ¿Confirma a quién? A tus hermanos. No dice la Biblia que después, en este caso de estar tranquilo espiritualmente, vengas y estés cómodo, te sientes en tu sala a ver tu Smart TV, o que de repente puedas tener una sensación de comodidad que es correcta, pero que solo te quedes con ese concepto: gracias Señor porque me sanaste, gracias Señor porque me has provisto, gracias Señor porque tú has sido bueno con mi familia. Eso es correcto, ya pasó. Ahora ¿qué tienes que hacer? Confirma a tus hermanos. No te quedes con lo que Dios te ha dado, no te quedes con las bendiciones que Dios te ha dado. Si Dios te dio paz en el corazón, ahora transmítelo a otro. Si Dios te dio de repente bendiciones con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, ahora eso viértelo a otras personas. Enséñales el camino, no te quedes con ello. Eso es discipulado.
Eso tiene que ver en este caso con el acompañamiento espiritual. Miren esta versión, me gusta mucho. Va a decir: Pedro, sé que estás pasando pruebas y dificultades, pero no te preocupes, estoy orando por ti. Pero eso sí, cuando todo esto termine, ¿qué tienes que hacer? Lo puedes decir fuerte: haz lo mismo por otro. Mira a la persona que está a tu lado. Mira a la persona. Ahora haz lo mismo con ella. Haz lo mismo con él. ¿Somos hermanos en Cristo o no? Tenemos que apoyarnos en el crecimiento espiritual. Todos, hermanos, todos absolutamente, los grandes hombres de Dios y las grandes mujeres de Dios necesitaron de un acompañamiento, de un discipulado espiritual. Por ejemplo, si yo le hablo de Pablo, ¿quién fue el discipulador de Pablo? ¿Quién fue el discipulador de Pablo? Bernabé, muy bien. ¿Quién fue el discipulador de Timoteo? ¿Quién fue el discipulador de Josué? Muy bien. ¿Conocen la Biblia? ¿Quién fue el discipulador de Samuel? Elí, muy bien. ¿Quién fue el discipulador de Tito? Son súper inteligentes, pareciera como si estuvieran leyéndolo. ¿Quién fue el discipulador de Eliseo? ¿Y de Juan Marcos? ¿De los 12 discípulos? Ya, aquí los agarro. ¿Quién fue el discipulador de Onésimo? No, ustedes son sobrenatural. Ustedes son espectaculares. Conocen la Biblia muy bien. ¿Quién fue la discipuladora de Ruth? Un aplauso para ustedes, son lo máximo. Muy bien, son lo máximo. Pareciera como que si estuvieran leyendo. Es interesante. Todos ellos, hermanos, todos ellos y todas ellas, ¿a quién tuvieron? ¿A quién tuvieron? Tuvieron un discipulador. El afamado escritor Clinton, un teólogo. Este hombre hizo un estudio de todos los personajes bíblicos y encontró que en la Biblia hay más o menos unas 1000 personas, líderes espirituales, 1000 más o menos. De estas 1000, interesante, 100 de ellos han sido prominentes. Y de estas 100 prominentes, escúcheme con atención, solamente el 30% acabó bien su carrera espiritual. Solo el 30% acabó bien su carrera cristiana. Vale decir que de cada 10 líderes, solo 3 terminaron bien, 7 terminaron mal. Tiene usted el ejemplo de Salomón, tiene usted el ejemplo inclusive del mismo Moisés, que ya faltándole poco, golpeó la vara y su carácter lo trajo abajo porque no pudo entrar a la tierra prometida. Tiene usted el ejemplo de muchos líderes espirituales. Lo curioso fue de que este hombre, Clinton, este teólogo, cuando hizo un estudio de cada uno de ellos, encontró que de ese 30% que permaneció y llegó bien hasta el final, ese 30% pudo llegar a la carrera final porque tuvieron ¿a quién? Porque tuvieron un discipulador o a una discipuladora, tuvieron a alguien a quien rendirle cuentas. Cuando ellos crecieron, cuando se hicieron reyes, cuando se hicieron autoridad, lamentablemente comenzaron a dejar de rendir cuentas y es ahí cuando vino la debacle y lamentablemente la destrucción de su vida espiritual. Es importante, hermanos, aunque muchas veces sacrificado, sí, porque hay demandas en el discipulado y es muy sacrificado, como Hechos capítulo 14, por ejemplo, en el verso 19, cuando dice el texto bíblico, y con esto casi concluyo, dice la Biblia, en la experiencia del apóstol Pablo: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Miren, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. ¿Y qué hicieron con el apóstol Pablo? Lo apedrearon. Y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Miren ustedes la dimensión de la violencia. Que pensaron, me imagino que habrá estado ensangrentado el apóstol Pablo, casi sin respirar ya, que confundieron y pensaron de que estaba muerto. Y como estaba muerto, lo arrastraron hasta afuera de la ciudad.
Sin embargo, dice el texto, verso 20, pero rodeándole los discípulos, ¿qué cosa hizo Pablo? Se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y miren por favor el texto. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos milagros o muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Miren el verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio para apedrearlo. Y el verso 21 dice, después de anunciar esto, ellos dijo, vamos a volver a Listra, vamos a volver a Iconio y a Antioquía. ¿Tú regresarías donde te han golpeado? ¿Tú regresarías donde de alguna manera te han ofendido, te han rechazado? Tú no volverías, es muy probable. Sin embargo, el apóstol Pablo tenía algo diferente y era la pasión por cuidar de la vida espiritual de la iglesia. Mire lo que dice el verso 22. ¿Para qué volvió? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Hermanos, el apóstol Pablo tenía una pasión muy particular y muy profunda por la iglesia. ¿La tienes tú también? ¿Te preocupas por los demás? ¿Tienes una persona a la cual estás discipulando? ¿Le estás enseñando a otra persona lo poco que sabes? Si sabes que está en su delito y pecado, si sabes que esa persona está lamentablemente apartándose, ¿haces algo para poder acercarla al Señor? En nuestra iglesia hay muchas personas que todavía no están dentro de un vínculo, de una red, o inclusive ni siquiera todavía se han bautizado. Muchos de ustedes todavía no se han bautizado. ¿Qué se necesita? Se necesita que tengas una disposición para poder aprender, pero también se necesita gente para poder discipular, para poder enseñarles de la palabra del Señor. Se necesita esos Félix que puedan tocar a la puerta a un joven rebelde. Se necesita esos Félix que puedan acompañarlo en caminata y aunque de repente con dolor de pies y con tantas frustraciones, pero que finalmente puedan ver el producto terminado. Se necesita pasión por los demás, como el apóstol Pablo lo mencionó. Y se necesita también paciencia, paciencia. Hermanos queridos, muchos de nosotros hemos recibido bendiciones de parte de Dios. El hecho de estar aquí significa una bendición realmente. Pero la pregunta es, ¿estamos virtiendo lo que hemos enseñado? ¿Estamos también siendo discipuladores de otros? ¿Estamos también mostrándole el camino apropiado? Depende de ti. Y amigo que nos visitas, y amiga que nos visitas, quiero decirte algo. Es muy probable que el motivo por el cual estás alejado es porque de repente no tienes una guía y no has hecho de Jesucristo tu discipulador y tu pastor. La Biblia dice de que Jesús es el príncipe de los pastores y que todos nosotros necesitamos ser ovejas de su prado. Tal vez en esta mañana tú reconozcas que estás lejos de Dios, que tus pecados te han ido apartando del Señor y que estás rumbo a la condenación eterna. Pero déjame decirte que el Señor Jesús en esta mañana quiere darte la posibilidad de perdonarte y quiere darte la posibilidad de que tú te encamines con Él y que a partir de hoy puedas ser un hijo de Él. ¿Cómo lo hago, pastor? Recibiendo al Señor en tu corazón, diciéndole, Señor, ven a mi vida, yo te necesito. Diciéndole, Señor, realmente estoy lejos de ti y mis pecados me han alcanzado. El pecado asfixia, el pecado destruye, el pecado trae consternación espiritual.
y finalmente dice la Biblia que trae la destrucción final. Si tú en esta mañana haces de Jesús tu pastor, si tú en esta mañana haces de Jesús tu Señor, pues entonces tu destino eterno puede cambiar. Solo depende de ti. Y si tú quisieras hacerlo, te invito a que inclines tu rostro y que puedas acompañarme en una palabra de oración. Repite conmigo, si fueras tan amable, si tú quisieras entregarle tu vida a Jesús. Dile así: bendito Padre Celestial, tú conoces mi vida mejor que nadie. Y tú sabes, Señor, de mis frustraciones, de mis equivocaciones y de mis pecados. Reconozco que hasta aquí no he hecho de ti mi maestro, mi Señor, mi pastor. Me he guiado conforme a mis principios y conforme a lo que yo he creído conveniente. Y lamentablemente, Señor, las cosas no me han ido bien. Yo me arrepiento de corazón y te pido perdón. Y te suplico que entres a mi vida. Te ruego, Señor, que controles mi ser y que a partir de hoy yo pueda experimentar de tu perdón y de tu amor. Pero no solamente para mí, sino para que yo también pueda constituirme en alguien que bendiga a otros. No quiero ser una carga, ahora quiero ser una bendición para los demás. Pero sé que solo no lo puedo hacer. Me entrego a ti, Señor, y te ruego tu perdón, por favor. Si en esta mañana tú has orado conmigo, yo quisiera pedirte un favor. Si así lo hiciste, fueras tan amable de levantar tu mano, enseñar que oraste conmigo.